Buenas. Les recordamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com o diauribe@cable.net.co. Hoy empezamos el ciclo de las dos guerras mundiales del siglo XX. Después de haber recorrido más de 5.000 años de historia de la mano de los maravillosos egipcios, hoy empezamos otro ciclo completamente distinto. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se cumplen en el 2005 60 años de la caída de Berlín, de la entrada y liberación de los campos de concentración de Dachau, de las conferencias de Yalta y de Potsdam, en donde se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba de Hiroshima, de la bomba de Nagasaki, de todas estas tragedias que sacudieron la conciencia histórica del mundo. Las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial hoy están muriendo, ya quedan pocas, su tiempo de vida se acaba. Estos veteranos han pedido al mundo en este aniversario, en este tiempo, que no se olvide lo que vivieron, que no se olvide la tragedia que sufrieron y que no se olviden las lecciones que se deben sacar de estos dos acontecimientos que atravesaron y desangraron el siglo XX. Empezamos nuestro ciclo recordando a esos veteranos y siguiendo sus voces y contando sus historias, para que no se olviden las lecciones de estos acontecimientos tan dramáticos del siglo XX. Las dos guerras mundiales son una sola en dos rounds. Es la Primera Guerra Mundial, a la que llaman la caída de las águilas, porque fue el fin de las dinastías de Europa. Esa dura de 1914 a 1918. El final de esa Primera Guerra Mundial, que son los acontecimientos que se van a desencadenar a partir del magnicidio de Sarajevo y que va a terminar con la era de los imperios y con las dinastías, y dentro de la cual sucede la revolución bolchevique que cambia el rumbo de la guerra. Esa Primera Guerra Mundial va a terminar con el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles va a recaer toda la responsabilidad histórica del conflicto sobre Alemania, cuando el conflicto lo realizó, en realidad lo inició Austria-Hungría, cuando declararon la guerra a Serbia, después del asesinato del archiduque. Bueno, todo eso lo vamos a ver despacito y sin prisa.
Pero la guerra se detona por el magnicidio del archiduque, digamos, esa es la chispa, el detonante, y la empieza Austria. Alemania es aliada de Austria y en esa medida entra en el conflicto porque hay unos sistemas de alianzas muy complejos que también entraremos a dirimir y empiezan a meterse en la guerra y de un lado van a estar los imperios y del otro lado van a estar las potencias. Al final de la guerra, Austria ya hacía mucho tiempo se había quedado atrás en el conflicto, Alemania queda sola hasta el final. Y habiendo Alemania movido las divisiones hacia Europa Occidental, cuando Rusia se retira de la guerra, Alemania, cuando van a firmar el Tratado de Versalles, va a quedar como responsable de toda la guerra, va a recaer sobre ella toda la culpa de lo que pasó, de la tragedia. Nadie se imaginaba que esto fuera una tragedia tan grande, y va a quedar despedazada, va a quedar completamente su territorio cercenado, su economía empeñada, porque los van a poner a pagar la reconstrucción de Europa, la prohibición de ejércitos. Bueno, el Tratado de Versalles va a ejercer sobre Alemania una presión tan terrible y va a quedar tan mal terminada esta guerra. Los términos de la paz de Versalles fueron tan desastrosos para Alemania, tan inequitativos para muchos otros pueblos. Por ejemplo, los italianos sintieron que no hubo ningún tipo de comparación entre el por qué se metieron ellos en la Primera Guerra Mundial y el que sacaron a cambio. Entonces, hay muchos países que se van a sentir francamente estafados. Y en el caso de Alemania, Alemania se va a sentir asaltada, totalmente asaltada por un tratado que la despedazó. Estas terminaciones tampoco que no se compadecen con lo que pasó durante el conflicto, o digamos con la responsabilidad que todos tuvieron en el conflicto, va a hacer que un ánimo de venganza poco a poco se vaya arraizando y se vaya afincando en estos dos países, Alemania e Italia. Ese ánimo de venganza más adelante va a ser canalizado y llevado a un proyecto por la figura de Adolfo Hitler, quien va a aprovechar el grado de desolación en que Alemania queda para exacerbar con un discurso de revancha un orgullo herido que va a convertir en una de las fuerzas más destructoras que la humanidad haya conocido jamás. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es el resultado de la terminación de la Primera, y no podemos entrar a estudiar la Segunda Guerra Mundial sin haber conocido la Primera, porque si no, no se entiende. La Segunda Guerra Mundial va a durar de 1939, 1 de septiembre, a 1945. Esa es la duración. Y es el segundo round, la segunda etapa de un mismo conflicto. Y es como los europeos van a llegar a un punto en que sus diferencias los van a arrastrar a un abismo que ellos nunca se imaginaron que existiera y que la humanidad no ha debido conocer jamás, porque en estas dos guerras se traspasaron barreras que no se debieron haber traspasado nunca. Entonces, si no se entienden como conjunto, si no se entienden como la una continúa la otra y deja los hilos que quedaron sin terminar, los retoma y los convierte en una hecatombe, no puede uno imaginarse por qué se dio ni la Segunda Guerra Mundial, ni el surgimiento del fascismo en Italia, ni el surgimiento del nazismo en Alemania, ni la derrota del comunismo en las diferentes revoluciones que se dieron en Europa, terminada la Primera Guerra y triunfante la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver despacito como una unidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como una unidad temática dentro de ejes que quedaron inconclusos y que llevaron a una segunda conflagración que nadie quería, que nadie imaginaba, que todo el mundo trató de evitar y no se pudo evitar, y sucedió la cosa más terrible. Ahora, las guerras mundiales tienen una serie, de interrogantes y de enigmas que, a pesar del tiempo que ha pasado,